La última vez habíamos hablado acerca del PIB y también cómo tiene una relación con el transporte. Y el transporte, al final de cuentas, representa o un incremento económico o lo contrario. Entonces, habíamos visto que hay varias formas, en realidad varios principios generadores de transporte. A veces las zonas se especializan en algo y estas zonas reciben la concurrencia de compradores, de vendedores y otras personas interesadas en la riqueza del lugar, y eso hace que se genere transporte. O las materias primas que se producen en un lugar también necesitan ser transportadas. Entonces podemos encontrar varias formas donde se origina el transporte. Y eso tiene mucho que ver con el Producto Interno Bruto. Entonces habíamos explicado la última clase lo que es el Producto Interno Bruto, que se refiere básicamente a todo el movimiento que se genera y se puede mover. Entonces eso es importante, ¿no? Y hemos visto que ya en los últimos años este Producto Interno Bruto ha ido creciendo. Sin embargo, debido a la pandemia, este Producto Interno Bruto ha ido cayendo. Entonces, mucho tiene que ver este asunto con economía, ¿sí? Entonces, este cuadro que vemos acá nos muestra cómo al principio ha ido cayendo, pero a medida que las inversiones en el país han crecido, el Producto Interno Bruto ha ido mejorando. Entonces, cuando el Producto Interno Bruto se eleva, quiere decir que las personas gozan de una buena economía. Pero si este cae, pues es lo contrario. Entonces, muchas veces el dinero que se gasta o que se invierte, porcentaje importante es en el transporte. Sea transporte por tierra, por avión, vía férrea o hasta por barco, todo influye. Incluso en el asunto de las exportaciones. Para poder exportar se necesita transporte y mientras más transporte se use, se genera movimiento económico y eso hace que el Producto Interno Bruto también se vaya elevando. Entonces, todo tiene que ver con la economía. Ahora vamos a ver cómo el flujo de pasajeros ha ido cambiando a medida que han pasado los años. Bueno, esta tabla nos muestra simplemente hasta el año 2003, pero seguramente ya es mayor. En los últimos años, fíjense en el sistema de transporte aéreo, si en el 92 habían anualmente 1.500 o 1.195 personas utilizaban el transporte en ese año, para el 2003 se había duplicado. Para este año quizás esto se haya incrementado bastante, tal vez esté por las 5.000 a 8.000 personas que utilizan el transporte aéreo por año. Porque antes cuando uno hablaba de viajar en avión, era costoso, muy costoso. Pero ahora la competencia y otras cosas han hecho que los precios puedan bajar. Un viaje a La Paz promedia entre 250 bolivianos. Y si lo compra en buena fecha, puede pagar hasta 180 bolivianos un viaje en avión. Entonces, si uno quiere viajar en bus cama a La Paz, el bus cama por lo menos le cuesta 110 bolivianos o hasta 160. Pero el viaje en avión podría costar 180, o sea que 80 pesos no es mucha diferencia.
preferencia considerando el tiempo y todas las ventajas que uno tiene al viajar en avión. ¿Sí? Pero también una vez que llega al aeropuerto necesita tomar un taxi o un bus a fin de que lo pueda acercar a la ciudad. Entonces es importante tomar en cuenta que a veces los transportes se coordinan entre ellos a fin de ofrecer un servicio completo a las personas. Entonces últimamente el transporte aéreo ha ido aumentando bastante. Quizás estamos por los 8.000 personas o más que eligen el transporte aéreo. El carretero siempre ha sido la principal fuente por la economía, ¿sí? A veces, si bien un pasaje en flota a La Paz puede costar 80 bolivianos, en el peor de los casos, lo más económico, pero cuando uno viaja, quizás en un día a la semana donde no hay mucho transporte, o mejor dicho, no hay mucho flujo de pasajeros, quizás los vendedores de flota de pasajes, a fin de cubrir los gastos de operación, puedan ofrecer pasajes hasta en 40 bolivianos o 50 pesos, lo que cuesta 80. Y un pasaje de 100 lo pueden ofrecer en 50 o 60 bolivianos, porque necesitan pasajeros a fin de pagar los costos de operación del bus. Entonces puede salir barato, dependiendo de la fecha y el día en que uno esté viajando. Pero si está viajando en una época alta, como un día antes de Todos Santos, o un día después de Todos Santos, o antes de Navidad o fin de año, el pasaje se puede triplicar. Pero al final, el transporte terrestre mediante carretera es el más utilizado y el más conveniente para muchas personas. Entonces, lo primero que se nos ocurre cuando decimos que vamos a viajar a La Paz o Santa Cruz o un lugar parecido, bus, la terminal, ¿no? Después pensamos en avión, ¿no? Pero lo primero que uno piensa es por tierra, ¿no? Bien, después el transporte ferroviario ha ido cayendo, ¿sí? El asunto ferroviario en Bolivia no funciona porque el carretero ha demostrado tener más ventajas y el ferroviario ha ido cayendo hasta que en algunas ciudades como Cochabamba ha desaparecido porque ya no es rentable. Entonces, otros sistemas de transporte lo han superado y han entrado en competencia y al final ha perdido el sistema ferroviario. Lacustre, poco, ¿sí? En el Beni, en esos lugares, a veces se utilizan casas para transportar personas, o quizás. Entonces, todo esto en realidad muestra cómo el flujo de transportes ha ido aumentando. Entonces, si aumenta la cantidad de transporte, entonces la economía también está incrementando. ¿Sí? Entonces, más transporte, más flujo de transporte, más personas, usuarios usan el transporte, mayor movimiento económico. Entonces, a fin de poder satisfacer esa demanda, es necesario que el transporte también cuente con las condiciones y también el uso de suelo que se requiere para poder realizar todo este servicio a la población, que es importante, ¿no? Bien, fíjense, flujo de carga según de transporte. Esto se refiere al transporte no de pasajeros, sino de carga. A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido incrementando el transporte de mercancías. Por ejemplo, en el aéreo, en 10 años se ha subido casi el doble. Ahora, después de 10 años, por decir 2013, está casi el doble, debe estar 30 y tantos. Para el 2020 debe estar como 50 toneladas al año que se transporta en avión. Ahora la capacidad de los aviones ha mejorado, antes había aviones pequeños, ahora hay aviones más grandes, con mayor capacidad y pueden llevar más carga.
Entonces, muchas empresas que venden equipos, muchas veces prefieren transportarlas por avión. ¿Cuánto cuesta el transporte por avión? Dependiendo del peso, puede variar entre 50 a 200 bolivianos, pero llega rápido y seguro. Entonces, no es mucha diferencia, ¿no? Un pasaje en flota te puede costar 25 bolivianos, o 15 o 20, y en avión 50, o sea que no es mucha diferencia. A veces convendría transportar las cosas por avión a fin de que lleguen rápido y de forma segura. Sin embargo, el transporte carretero ha ido aumentando. Entonces, cada vez son mayor la cantidad de autos que fletan para transporte de carga interdepartamental internacional. Entonces, todo eso hace de que exista un mayor movimiento económico. Ahora, en el caso del transporte ferroviario, este cada vez se ha utilizado más para el transporte de mercancía que para el transporte de pasajeros. ¿Sí? Entonces, transporte de pasajeros no es rentable, pero sí podría transportar mercancía, porque el tren, a diferencia de otros medios de transporte, tiene la capacidad de llevar elevadas cargas a un bajo costo. Mientras que el camión te cobra caro, el avión peor, pero el ferroviario es más económico. Y ni qué decir el transporte por barcaza, es mucho más económico que el transporte ferroviario. En las partes del oriente, del Beni y demás, donde están los ríos grandes, generalmente transportan todo tipo de cosas por barco, víveres, tronca, incluso de Guajamerín compran cajas de moto y las transportan mediante el Beni para armarlas allá. Y se hacen muchas cosas por transporte mediante barco. También por el Titicaca, entre Perú y Bolivia, también hay transporte de mercancías mediante barco. Entonces, la ventaja de una barcaza es que puede transportar mucha carga y a bajo costo. Generalmente los que importan movilidades de Europa traen esos autos desarmados en contenedores por barco, porque es mucho más económico esa forma de transporte. Llega a la zona franca de Chile y de ahí se lo recoge pagando los impuestos y entra al territorio nacional con todos los impuestos correspondientes. Entonces, el transporte se lo realiza por barco, es mucho más económico y es una buena opción, ¿no? Pero aquí en Bolivia parece que el transporte en barco ha ido aumentando muchísimo, especialmente en pueblos y en zonas que están en vías de desarrollo. Bien, vamos a ver las exportaciones según el transporte. Entonces, en el sistema aéreo se ha exportado bastante, hasta el 2003, por carretera lo mismo. El ferroviario ha funcionado muy bien. El fluvial y los ductos han estado también como el principal porcentaje de exportación. Entonces, el 100%, el transporte por ductos es el que mayor crecimiento económico ha generado. Esto era hasta el año 2003. Para ni qué decir en este año 2020, ¿no? Básicamente la economía de Bolivia se debe a la venta de lubricantes. Entonces estos lubricantes hacen posible que se genere bastante movimiento económico, ¿no? Bien. Bien, ¿qué es lo que vemos en esta tabla? ¿Cuántas personas han utilizado el transporte para salir al exterior? Entonces, ¿cuál es la principal forma para salir al exterior? Si uno quiere irse a otro país, ¿cuál es la mejor opción según esta tabla?
aérea en ICI. Eso, porque es la forma más, más interesante, ¿no? De poder ir a otro lado y más rápida. Entonces, el transporte aéreo es la principal forma de poder salir del país, ¿no? La segunda opción, entonces, sería lo que es el transporte terrestre, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta, jóvenes. Bien, ahora vamos a ver algo. Entonces, algo que tiene que ver con el asunto del transporte terrestre, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, así que lo vamos a ir viendo para que ustedes puedan un poquito aprender este asunto del transporte terrestre, que es muy importante y que vale la pena que ustedes puedan conocer esta información. Entonces lo voy a proyectar en un momento para que ustedes puedan. Por favor. Mundial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El día 16 de marzo, las cosas cambiaron para aquí en el Perú y para otras partes del mundo en otras fechas, pero igual. Tuvimos claramente la evidencia de qué tan frágiles somos como sociedad y cómo las cosas nos pueden cambiar rotundamente en algo que no estimábamos, no pensábamos que iba a ocurrir. Yéndose un poco atrás, ya veníamos de cambios, digamos, radicales que básicamente estaban dados por la tecnología y la nueva forma de trabajar y hacer las cosas. Y aquí les pongo una lámina breve donde indicamos cómo era en el pasado y cómo es ahora este tema del gran salto que dio la humanidad y la posmodernidad, ¿no? Anteriormente la jerarquía era de esta forma, en el pasado era una organización más jerárquica, en el futuro hablamos ya de estructuras planas, los horarios de trabajo eran rígidos, ahora, antes del 16 eran más flexibles, ahora trabajamos en casa algunos, otros tenemos otras condiciones de trabajo porque obviamente este tema de la pandemia nos han cambiado radicalmente y venimos adaptándonos a cosas que no sabíamos cómo asumirlas, venimos aceptándolas, asimilándolas y adaptándonos. Luego veníamos del tema de la información confidencial, ahora es información abierta, todos tenemos información de todo. Es más, el que tiene más información gestiona mejor, es más acertado y tiene más certidumbre en sus decisiones y en el futuro de sus empresas. Comandar a los empleados antes era un tema más jerárquico, ahora en vez de comandarlos hay que inspirarlos, hay que convencerlos que nuestros trabajadores deben estar haciendo lo que queremos que se haga en bien de la empresa, en bien de los objetivos empresariales, ¿no? Sobre todo la rentabilidad que buscan las empresas. Hablamos de tecnología fija, ahora estamos hablando de tecnología en la nube, todo lo tenemos en la nube. Todo lo que yo estoy hablando obviamente es bien afín y bien común para ustedes, sobre todo en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nos estamos comunicando por un medio remoto. Ese es pues el salto, esa es la diferencia, esas son las condiciones nuevas, es el nuevo orden mundial. El email era como una fuente de comunicación, hablamos de hace algunos años atrás, ahora no. Hay otras fuentes de comunicación, ¿no? Y actualmente esta es una fuente de comunicación y yo quisiera que le echen un vistazo
¿Qué utilidad y cómo se ha convertido el WhatsApp como herramienta de comunicación en trabajo y en redes sociales para ustedes, ¿no? Antes hablamos de escaleras corporativas, ahora estamos hablando de crear oportunidades y talento para poder crecer. Hablábamos de compañía fragmentada, ahora hablamos de compañía interactiva, conectada. Lo único que necesitamos es conectarnos. Ahora estamos en nuestro domicilio, estamos a través de un smartphone, estamos a través de la computadora, conectados. Hablamos de trabajo de oficina y ahora sí queda claro que hablamos de trabajar en cualquier lugar. Y bienvenidos al nuevo orden mundial. Aquí no está el COVID. Obviamente, él ha sido el causante de que obviamente muchas cosas cambien y muchas cosas se adapten. El peligro y las situaciones adversas y riesgosas siguen. No tenemos, digamos, claridad de cuánto esto va a cambiar. Lo único que sabemos es que los negocios tienen que adaptarse y tenemos que seguir. Obviamente que esto es un impacto, sí, es un fuerte impacto. Si hablamos a nivel de costos y hablamos de tarifas en el transporte, hoy es el momento preciso para poder analizar al interior de las empresas y poder determinar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y partimos de algo simple, ¿no? Estructurar correctamente nuestros costos, definirlos, identificarlos, verificar cuáles son y cuáles pueden ser. Recuerden que solo existe un día, es hoy. El ayer y el mañana no existen. Lo que fue ayer nos enseñará el mañana, pero ¿cuánto? Si tenemos un futuro incierto aún. Entonces, lo más importante es trabajar en estructuras de costos, trabajar en información, trabajar en datos, para poder determinar qué tan competitivo soy, qué tan fuerte puedo ser a través del trabajo que vengo haciendo, en la situación en que me encuentro, qué es lo que puedo mejorar, qué condiciones tengo para poder soportar estas crisis y cómo puedo adaptarme a ellas y cómo puedo seguir generando valor dentro de mi empresa. Para eso es importante, obviamente, la clasificación de estos costos. Aquí pongo un breve resumen. Tenemos que conocer qué cosa es un costo fijo, qué cosa es un costo variable, y eso es sencillo. Retomar lo que quizás hayamos descuidado en algún momento, y si lo tienen presente y claro, enhorabuena. Es el momento de, digamos, tener más claridad, tener exactitud y tener precisión en esto. Los costos fijos sabemos que son aquellos que existen, trabaje o no trabaje el negocio, y ahora nos está golpeando duro, porque muchos de estos costos, si tenemos la empresa parada, nos están golpeando porque están ahí, no se han extinguido, no han dejado de existir, tenemos que cubrirlos. Y esos costos fijos que los cubrimos sin realizar un sol de venta, obviamente se convierten en pérdidas. Y obviamente no es consuelo, no es, digamos, un consuelo para todos decir que todos estamos en la misma situación. No quiero ser optimista, tampoco ser pesimista, pero el asunto es claro. Toda la humanidad, toda la sociedad en conjunto ha perdido con esto. Y seguimos perdiendo algunos. Y seguiremos. Pero el asunto es saber hasta cuándo. ¿Cómo puedo reestructurar? ¿Cómo me puedo acomodar? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo seguir andando, avanzando, caminando? El mundo no está destruido, el mundo ha cambiado. Es la única diferencia. Entonces, nos deja lecciones, sí, más lecciones sociales que lecciones materiales y económicas, porque obviamente la recesión y el proceso crítico económico se viene. Ya lo estamos soportando, ya lo estamos viviendo. Pero al margen de eso, venimos de un traspase de un lugar a través de una puerta hacia otro lugar. Es simple. Las cosas eran antes del 16 de marzo de una forma y ahora son de otra. Y tenemos que adaptarnos, simplemente eso. Entonces, lo más sano es identificar nuestros costos, identificar sobre todo los costos fijos, cómo podemos reestructurarlos, en qué situación nos encontramos. Y los variables es sencillo de identificarlos, aquellos costos que no se dan si es que la compañía no trabaja. Y llevamos un ejemplo claro y rápido en el transporte. Un seguro de carga, un seguro vehicular, se paga a través de una prima. Y esa prima es anual. Y esa prima generalmente se paga o fragmentada a través de cuotas o se paga al contado. Pero se paga por un periodo de tiempo. Y eso va inserto en la tarifa a través de un método de costeo. Sin embargo, un costo variable es aquel que ocurre si el camión está en la ruta. Y generalmente el costo variable está asociado al combustible, a los peajes, a los viáticos del conductor, etc. Entonces,
tenemos que identificar, obviamente si la compañía la tenemos parada, no existe el costo variable. También otro parámetro importante es, a través de estos dos parámetros, cuánto es lo que cuesta tener una empresa, cuál es el costo, cuál es el tema del costo fijo, el costo variable identificado, y eso calcularlo y transferirlo al cliente a través de una tarifa. Inmerso a eso también se encuentra la expectativa de ganar, la expectativa de generar valor, riqueza en la empresa, y también viene la expectativa del riesgo. ¿Cuál es ese riesgo que tengo en tener una empresa? Y ahora sí queda plenamente declarado y evidente que todos los que estamos en la empresa tenemos un gran riesgo, y si viene un shock externo como este de la pandemia, obviamente nos deja en una situación que no la teníamos planificado para nada. Pero obviamente no hay plan de contingencia que pueda soportar esto, no hay, digamos, método predictivo que pueda indicarnos qué hacer y cuál es la ruta correcta. Pero sin embargo son eventos, sucesos que ocurren y tenemos que adaptarnos y adaptarnos rápidamente. Sí, sencillamente la empresa que más rápido se adapte a esto, obviamente es la empresa que llevará ventaja a su competidor o simplemente tendrá el panorama más claro y menos incierto. Entonces aquí les muestro una nueva estructura, una estructura un poco más extendida, pero más sinóptica de lo que debemos considerar en una estructura de costos, estando en el estado actual o no. Antes, ahora y después será igual o parecido. Entonces, vean ustedes, hablamos de los costos fijos. Aquí vimos las depreciaciones, los permisos de operación, la financiación, los seguros, las licencias de conducir, los salarios del conductor, los impuestos vehiculares. Generalmente son estos los costos fijos. Y los costos variables, pues combustible, neumático, lubricante, peajes, mantenimiento, reparaciones, extras del conductor son los denominados costos variables. Y la forma de identificarlos ya lo comenté minutos atrás. Entonces, tenemos otro costo de infraestructura, de soporte, que son los costos de administración, que también son de cierta manera costos fijos, que no se extinguen, digamos, parando la empresa, sino que existen, esté o no esté operando nuestra compañía. Bien, entonces, el costo debe realizarse para lograr una acción, ¿no? Existen los fijos, los variables. Nuevamente, incido en lo mismo. La estructuración de los costos y determinar en qué parte y en qué segmento se encuentra cada uno de nuestros costos. Cuando hablamos de tarifas, tenemos que tener esto bien claro. Y más aún hoy, porque nosotros debemos saber a nivel operativo qué tan fuerte es nuestra compañía. Porque eso se va a trasladar hacia la opción comercial que tienes. Si tienes un costo, un resultado operativo luego de realizar tu venta y restar los costos operativos básicos, los directos, los costos de hacer y vender, lo que determina si tu compañía está sana o no está sana, o si tienes o no tienes la vocación competitiva de realizar la actividad que estás realizando, en la cual estás incursionando comercialmente en el mercado. Si ese resultado operativo, esa utilidad que consigues hasta ese entonces, antes de poner costos financieros, antes de restar costos administrativos, antes de restar otros costos indirectos, otros costos que no son propios de la operación, si no somos fuertes, no tenemos un número concreto, un número competitivo, obviamente vamos a ser débiles y frágiles, y cualquier evento como el que está ocurriendo nos va a poner en problemas. Aquí ustedes ven una estructura un poco más elaborada y un poco más general, llamémosles así, no tanto general, sino específica al sector transporte. Y tenemos, digamos, en forma sinóptica y declarativa, mayor cantidad de componentes al costo. Entonces, vean ustedes, el mensaje está aquí, en la breve exposición que estoy realizando para ustedes, es que tenemos que tener la estructura del costo lo más detallada posible, con la finalidad de poder, digamos, administrar, gestionar
y manejar nuestros costos. Obviamente que la estructura general es la misma para todos, pero los segmentos de transporte, en el transporte no todos son iguales. Obviamente que el tema del acarreo, el tema digamos, de servicios de transportes, de distribución, de mercancía en general, transporte minero, transporte de acarreo, de refrigerados, de combustibles, etcétera, cada estructura tiene peculiaridades distintas. Tienen, obviamente, operatividad diferente. Hay que tener muy, pero muy claro que estas estructuras obviamente nos van a permitir ser más precisos. Debemos entender que el transporte de materiales peligrosos no es igual que el transporte de mercancía en general y no podemos darle el mismo tratamiento ni tener los mismos ratios ni las mismas comparaciones. Tenemos que clasificar hasta este momento, después de lo que les estoy comentando, claramente estos conceptos de fijo, variable y costos administrativos. Y poder determinar más adelante qué segmento estamos, cómo nos comparamos dentro del segmento, qué tipo de transporte hacemos, cómo lo hacemos, pero en todo momento compararlo y saber que uno es diferente al otro. Y si yo tengo una segmentación en la cual tengo muchos clientes y con muchos servicios, con mucha más razón, no puedo estar generalizando los costos, sino más bien clasificarlos correctamente para determinar específicamente en qué segmento me encuentro, qué servicio estoy brindando y qué tan competitivo soy. Ahora más que nunca, amigos, es muy importante conocer cuál es el punto de equilibrio de mi operación. Porque si no lo sé, sencillamente no tengo claridad ni noción qué ocurrirá en el futuro. Para mí, hoy, que tengo casi mis operaciones paradas, y si tengo la fortuna de seguir operando, o si reinicié operaciones, tengo que conocer, porque el país no está a plena capacidad aún. Está con un índice de desocupación alta, está con un paro todavía importante. Y aún la economía está en recesión, llamémosle recesión porque no está funcionando, no está operando, porque está restringido la operación y el mercado en general. Pero, digamos, si yo no conozco con la estructura de costos que les he conversado hace un momento, no conozco claramente cómo se encuentra mi empresa y no conozco los costos fijos y los costos variables, aquí tienen una breve descripción de la fórmula del costo del punto de equilibrio, yo difícilmente podría saber en qué momento tengo que reestructurar mi empresa, en qué momento no es posible seguir operando. No lo voy a conocer, no lo voy a saber, no voy a poder dimensionar mis oportunidades. Porque es simple. El punto de equilibrio que indica, por un lado habla de las ventas. ¿Y las ventas qué es? Un P por Q, el precio por la cantidad de productos que nosotros vendemos. Esa es mi venta total. ¿Y qué cosa es el costo total? El costo total es el costo fijo más el costo variable unitario. Y hablo del costo variable unitario porque generalmente en transporte, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el costo variable muy rápida y fácilmente, ¿no? ¿Cuál es el desgaste de llantas? ¿Cuál es el mantenimiento aproximado entre servicio y servicio? Damos un cálculo aproximado. Calculamos los galones de combustible empleados en el servicio, calculamos los peajes que usamos. De pronto todo lo que es variable lo tenemos prácticamente a la mano. Tenemos un cúmulo de costos fijos que generalmente no los tenemos muy claros. La idea es tenerlos completamente en claridad para poder determinar cómo esos costos fijos pueden, digamos, ser incluidos en la tarifa, en el costo, en el presupuesto que yo le voy a ofrecer a mi cliente. Si yo tengo esos dos elementos, tanto la venta como el costo, fácilmente a través de estos cálculos que yo les estoy expresando y que obviamente por los minutos que tenemos sería un poco difícil llegar al detalle cómo hemos conseguido el punto de equilibrio, pero digamos
que de esos cálculos se desprende esta fórmula que se denomina margen de contribución, que no es más que el precio menos el costo variable unitario del servicio, que es lo que todos los días hacemos cuando calculamos una tarifa. Pero muchas veces no queda claro cuál es el costo fijo. Y justamente este margen de contribución es ese margen, esa diferencia que me permite amortizar mis costos fijos y que me permite determinar a la vez cuál es ese punto de equilibrio. Porque el punto de equilibrio no es más que aquel punto en el cual no gano ni pierdo. Y la pregunta que viene de plano es, ¿yo podría trabajar, podría operar, podría seguir en actividad con mi empresa si es que mi utilidad es cero? Muchos de ustedes me dirían no. Pero yo les haría otra pregunta. ¿Ustedes podrían seguir operando? O la pregunta es más directa. ¿Qué es mejor? ¿Cero o -1? Y les aseguro que todos ustedes me están diciendo mejor es 0 que -1. Y ese es el momento en que estamos ahora. Y ese 0 es justamente el punto de equilibrio. No gano ni pierdo. Pero uno tiene que tener una empresa para no ganar ni perder, pero ese escenario lo puedo tener algunas semanas, algunos meses, mientras busco una reestructuración, mientras busco una solución operativa, una solución financiera, una solución de mercado para hacer viable mi negocio y que voltee, quiebre ese punto y empiece a ser rentable, productivo, operativo y que empiece a generar, y no generar utilidades y no restar utilidades. Pero el hecho de negarme a operar en el corto plazo, de pronto en la situación en que estamos, digo, no opero porque estoy con 0 de utilidad, créeme que si no operas, tu utilidad no va a ser 0, sino va a ser negativa, porque vas a tener que amortizar tu costo fijo. Entonces, esa es la idea del punto de equilibrio, y de ese punto de equilibrio se deduce esta fórmula, que es esta fórmula que les muestro aquí, con este puntero, que es el margen de contribución. ¿Y qué hace el margen de contribución? Sencillamente te permite discriminar en las oportunidades comerciales que tienes cuando las llegas a una unidad de medida común. ¿Qué quiere decir? Un viaje, un día, una tonelada, algo variable que sea común a todos los servicios. Y si tú tienes multiservicios, tienes muchos clientes que atiendes con muchas rutas, con muchas tarifas, con muchas oportunidades, con muchos segmentos, sencillamente esto te permite decir que de todo lo que tienes en el mercado, las oportunidades que se te están presentando, lo que tú puedes, porque ahora uno tiene que adaptarse, salir al mercado a buscar alternativas para poder continuar operando. Entonces, lo que te permite este margen de contribución es justamente determinar cuál de todos tus clientes, cuál de todos tus segmentos son los más atractivos, son los más rentables. Y entonces ya empiezas a discriminar y empiezas, digamos, a tener más claridad, apuntando obviamente al objetivo que tiene toda empresa, que es rentabilizar sus capitales, su dinero. ¿De acuerdo? Entonces, hoy más que nunca, amigos, en la situación de paro en que nos encontramos, con tanto cambio, con tanta modificación, con tanto incremento de costo, con tanta no claridad de lo que ocurre, con desorden, digamos, en variables que estamos acostumbradas a verlas estables, hoy en día necesitamos eso. Nos interesa muchísimo conocer ese punto de equilibrio y ese margen de contribución que va a permitir segmentar, dirigirme, dedicarme, orientarme a cierto mercado. No hacerlo, amigos, es simplemente jugar a la ruleta el futuro de tu empresa. No saber que si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Entonces, hoy más que nunca es importante tener estos criterios económicos, de costo, metodológicos, de cálculo, con información, con data, para poder tener éxito en lo que voy a hacer en el futuro. Y obviamente, si el escenario se me torna incierto, si el escenario se me torna difícil, se me torna que no es viable, entonces obviamente tendré que tomar las decisiones más correctas. Y obviamente, es mejor perder 10 que perder 1000. Pero créanme, toda la sociedad en conjunto, hasta la fecha, ha perdido. Hemos perdido, todos los ciudadanos, todo el mundo ha tenido pérdida. Y entonces, no nos frustremos contra eso, no pretendamos recuperarla en el corto plazo. Las pérdidas son pérdidas.
El mundo atraviesa esto, entonces es una situación, es un estado. Lo recomendable ahora es mirar a futuro, mirar hacia la planificación, mirar hacia lo que, digamos, se nos viene, a las posibilidades y a la fortaleza que tengo como grupo, como capital humano, como empresa, y la oportunidad que tengo de generar riqueza en el futuro y brindar un servicio a la sociedad que sea aceptado y que pueda mantenerse en el tiempo. Obviamente eso, ¿qué implica? Adaptarme a las condiciones actuales. Adaptarme a las condiciones actuales. Las cosas ya no son distintas. Lo primero tengo que pensar que ya el orden mundial cambió. A partir del próximo lunes, que ya obviamente se levanta la medida del estado de cuarentena, obviamente tenemos que tener mucho cuidado. Minimizar pérdidas. ¿Qué significa minimizar pérdidas? Obviamente los protocolos de sanidad. Los protocolos de sanidad, y como cualquier plan de contingencia, te orienta ¿a qué? A que trabajes en prevención, a que trabajes no llegando hacia la avería, hacia el daño, hacia el siniestro. Obviamente en el caso del COVID hablamos hacia el contagio y obviamente hacia la exposición de personas y con potencial pérdida humana, que eso no debemos negarlo y sacarlo completamente. Nuestras empresas tienen que tener un enfoque cooperativo, un enfoque más humano. ¿Por qué? Sin el trabajador no hacemos nada. Nosotros mismos estamos expuestos a la contaminación, a la exposición. Y la situación en la que se encuentra el país, obviamente sin ser sensacionalistas ni ser alarmistas, obviamente es crítica. Nuestro sistema de salud ya colapsó. Entonces tengamos cuidado con eso. No nos neguemos a seguir operando, no nos neguemos a seguir laborando, trabajando, porque el país necesita eso. Necesita, pero de empresas responsables, empresas que tengan un protocolo, empresas que sepan conducir a su capital humano hacia el éxito laboral, hacia su protección y hacia la continuidad económica del país. Entonces, todos estos temas de tarifarios son importantes. ¿Por qué? Vean ustedes, necesito saber este impacto del COVID en costos, cómo me sesgan mis utilidades. ¿Me hace viable o no me hace viable? ¿Me hace perdurable, consistente y continuo en el tiempo? Sí, sí me hace. Entonces, aplico todas las condiciones que me puedan favorecer. Sin embargo, si no tengo oportunidades y el asunto es incierto, obviamente que sí. Mi opción será, obviamente, mi opción será retirarme del negocio. Y es lo más factible, perder mejor 10 que perder todo. Entonces, obviamente, a eso viene, ¿no? El tema de reestructuración, el tema de adaptación, etcétera. Pero son ya los escenarios que obviamente debo tomarlos con toda la información que tenga a mi mano. Y aquí está justamente lo que les hablaba del tema de coste, del margen de contribución, que obviamente me permite tener mayor claridad en mis decisiones. Debemos comparar los resultados más que nunca, porque empresas que eran fuertes antes de marzo, ahora ya no lo son. Y quizás otras que no eran, sí lo son. Nuevo orden mundial. Entonces nosotros tenemos que compararnos, tenemos que hablar en el concepto de portafolio. Ya hace un momento se los dije, debo minimizar mi riesgo a través de la diversificación. Si solamente soy transportista, tengo que trabajar con varios sectores. En el tiempo de esta crisis, obviamente hay empresas que han tenido diversificada su cartera de clientes, y eso que les ha permitido a aquellas empresas, aquellos sectores que han estado detenidos por obvias razones, por temas gubernamentales y sanitarios y de crisis y pandemia, han tenido otros sectores que sí han seguido trabajando y produciendo. Y entonces eso ha amortiguado, obviamente, el nivel de pérdidas. Entonces se llama un portafolio de negocios, una diversificación del riesgo en distintos mercados. Anticiparse y evaluar alternativas es lo que debemos hacer en todo momento, ¿no? Y siempre verificar la consistencia del mercado. Los costos ocultos es importante conocer, y hoy más que nunca conocemos cuáles son esos costos ocultos. Generalmente no los vemos porque el día a día nos agobia, el día a día nos lleva en esa vorágine de la operatividad y el trabajo y nos olvidamos
de hacer las comparaciones y los cálculos, y de pronto nos cortaron el mercado y nuestra venta se hizo cero, empezaron a venir las cobranzas y empezaron a venir los costos por sí solos que exigían su retribución. Y ahí nos dimos cuenta que lo que hacíamos no tenía la medida. Me di cuenta que obviamente ese costo fijo era más de lo que yo ganaba y obviamente por esa era la causa y la razón por la cual mi estado de pérdidas y ganancias se hacía negativo, pero me daba cuenta después de terminar el ejercicio contable. Entonces, créanme amigos, que el costo oculto está en todas las operaciones y en la industria del transporte el principal costo oculto es el camión parado, lo que nos está pasando en este momento. Y si yo no tengo la dimensión de mis activos, cuánto pierden en este momento porque no tienen venta, obviamente estoy a ciegas. No sé cuánto es lo que estoy perdiendo día a día. Y el costo oculto es eso, lo que tú no ves, pero obviamente el costo se está comiendo tu margen, tu utilidad. Obviamente tenemos que sensibilizarnos. En todo momento hablar de sensibilización. ¿Y qué es hablar de la sensibilización? Tener claro cuáles son mis costos, qué es lo que paga el mercado, porque seamos realistas, en la industria del transporte nacional en el Perú, las tarifas son fijadas por el mercado, por el generador de carga. Entonces, la industria, ¿qué pasa a ser? Tarifa aceptante. Lo que tú me pagas lo acepto, pero en realidad lo estoy comparando, lo estoy evaluando. Sé que ese segmento, esa industria, lo que yo tengo, me está generando rentabilidad, me está generando valor, no lo sé. Entonces, es lo que yo tengo que cuantificar, verificar y obviamente comparar. El gobierno constantemente va dictando normas y medidas y ahora más que nunca, porque estamos en un proceso de adaptarnos a un orden mundial nuevo, tercera vez que lo repito. Entonces, tenemos que estar atentos a esos cambios, atentos a hacer evaluaciones, atentos a determinar el riesgo que significa estar en una actividad como el transporte en estas circunstancias y en estas condiciones. La carga, obviamente, ya sufrió modificaciones. ¿Cómo va el tema sanitario? Los cuidados que tenemos que tener y la responsabilidad si estamos obviamente con productos de primera necesidad, de consumo masivo, de consumo humano o productos delicados. Entonces, ahora más que nunca tenemos que tener claridad de todo eso y sensibilidad. Pero una cosa es la sensibilidad emocional, social, que sí es recomendable en estos momentos, pero otra cosa es la sensibilidad económica. Tenemos que ver cómo impacta eso en la estructura y cómo me hace competitivo o no, y cómo puedo transferir, cómo puedo mitigar, cómo puedo conseguir productividad, cómo puedo conseguir un estado adecuado de resultados en esas condiciones. Y nuevamente hablo de las paradas. Mucho cuidado con las paradas. Ahora nos está azotando y nos está golpeando a todos. Muchas de estas paradas no podremos salir. Pero tengamos en cuenta, como alcance y digamos ya conclusión preliminar de esta breve charla, de que las paradas es el flagelo más importante que tiene y que no se ve en la industria del transporte. Si nosotros planificamos días vendidos programados para una operación, esos días vendidos programados para la operación tienen que darse sí o sí. Porque de lo contrario, lo que yo esperaba en ganancia, no lo voy a obtener, no lo voy a conseguir. El tiempo es muy importante. Ahora más que nunca estamos viendo el tiempo. Si nos paralizan en el tiempo, obviamente, no generamos riqueza, no generamos valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros resultados, nuestros esperados de rentabilidad no se van a dar. Pero tampoco hay que abrumarse. También no hay que desesperarse. El tiempo lo dirá. Simplemente, al igual que una regla métrica, nosotros tenemos que correr todo este estado, toda esta situación de activos, capital latente en el mercado, correrlo hacia, digamos, escenarios futuros y ver el vaso medio vacío y no, el vaso medio lleno y no medio vacío. Podemos llenarlo en el futuro. Podemos ver oportunidades futuras. Tenemos que diferir nuestras expectativas de rentabilidad a futuro y hacernos más productivos y competitivos con fortalezas futuras para poder. No vamos a recuperar lo perdido, mantenernos en el futuro en forma
competitiva, estable, consistente y continua. Eso es lo que queremos. Es lo que vemos. Bien. Hoy más que nunca, los resultados contables y operativos, más que todo, nuestros resultados operativos, aquí los que son contadores obviamente lo ven claramente, los que no son, estos son indicadores financieros que indican la solidez, la rentabilidad, la cuestión operativa básica de tu empresa. El EBITDA es un resultado obviamente antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones. ¿Qué te indica? ¿Cuál es tu resultado como negocio puro? Sin que intervengan otras variables como son temas financieros, que ahora va a estar de moda el tema de refinanciamientos, costos y moratorias y demás elementos financieros que van a aparecer porque obviamente no hay venta y obviamente la cadena de pagos se suspende en algunas actividades y entonces eso va a complicar el mercado. Y ahora más que nunca lo que les dije al comienzo, debemos nosotros en todo momento estar prestos a algo, a adaptarnos, a cambiar, pero ¿sobre qué? Sobre un negocio que es capaz de generar productividad, un negocio que es sano operativamente y que tiene posibilidades. Pero si tenemos negocios que a través de estos indicadores nos vemos inviables, es mejor tomar una decisión correcta porque su escenario, su futuro va a ser completamente incierto. Entonces, el EBITDA, que es el resultado puro del negocio, antes de otros elementos que no son propios de la operación, es importante medirlo. El punto de equilibrio, ya lo dije, ¿por qué? El margen de contribución te permite discriminar y decidir en forma correcta sin descapitalizarte y generar mayor valor para tu empresa. Y el margen. Todos deben en este momento construir márgenes, no destruirlos. Defender el margen de su empresa con la finalidad de hacerla viable y hacerla sostenible en el tiempo. Es lo más importante el día de hoy. Bien. La formalidad. Vamos a hablar de indicadores, obviamente basados en qué? En nuestros resultados, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de concebir nuestros negocios. Entonces, debemos nosotros en todo momento determinar estos factores críticos y la gestión oportuna del negocio, oportuna. ¿Basados en qué? Primero, la formalidad. Hoy más que nunca es importante ser formales. Tener tecnología y bajos costos que nos generen productividad. Ocupabilidad de nuestros activos, que no estén parados, que estén haciendo lo que deben hacer, reemplazar los obsoletos, incluir todos los costos y obviamente formalizarlos, no tener contabilidades paralelas. Control es gestión. Y llévense esta premisa. El que no puede medir la información de su negocio, no tiene información, no puede controlar. Y el que no puede controlar no puede gestionar. Entonces, quien no mide, no controla. Y el que no controla, no gestiona. Entonces, ¿cuál será el futuro de su empresa, de su organización? Incierto. Los flujos de caja, importantísimo el flujo de caja. Hoy existe el tema de la cadena de pagos. Hoy existe que la empresa que antes te pagaba 30 días te pagará los 60 y si no es que te pagará los 90. Y eso lo teníamos obviamente antes de marzo. La ampliación de las cadenas de pago y la liquidez de las empresas. Lo teníamos antes. Hoy en día, tenemos que tener claridad porque ahora ya es involuntario. Y nosotros tenemos que saber claramente qué necesitamos para que nuestra compañía siga caminando. Porque si yo no tengo liquidez, obviamente, tenlo en cuenta que no podrás operar. Y no es porque no tengas capacidad, no es porque tengas un contrato, no tengas activos, no tengas personal, sino porque sencillamente te falta el flujo de caja para seguir operando. Tus ingresos corrientes para comprar el combustible, pagar a los viáticos de tu conductor, pagar planilla y que tú puedas seguir operando. Pero tú tienes que saber cuánto es. Porque si tu circuito comercial de facturación se ve interrumpido, porque brindaste el servicio y el servicio ya no retorna a través de la cobranza, porque sencillamente
no te pagan porque no pueden, te pagarán en algún momento, pero hoy día no es. Entonces, ¿con qué haces girar nuevamente la rueda de tu negocio? Entonces, es importante que conozcas perfectamente cuál es tu flujo de caja. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Tienes que tenerlo claro, porque si no lo haces, sencillamente te vas a exponer a una interrupción y vas a entrar en el tema de endeudamiento, vas a entrar al tema de sobrecostos. Entonces, si tú tienes claro cuál es tu capital de trabajo en estas nuevas circunstancias, obviamente que tú vas a poder seguir operando a un costo adecuado, al menos financiero. No puedes negarlo. Mano de obra. Claro, tengo que cuidar a mi capital humano, hoy más que nunca. Si no tengo trabajadores, y ojo, que tú eres solidariamente responsable de la salud de tus trabajadores. Y existen los nuevos decretos del MINSA y de las entidades gubernamentales que nos están obligando, entre comillas, a tener protocolos sanitarios. Conocer qué cosa es este virus y cómo, digamos, complica la salud de nuestros trabajadores. Y ojo, la hoja de ruta es un tema de control. Bien, ya les comenté hace un momento, tenemos que claramente diferenciar qué tipo de flota tenemos, si es interprovincial, si es local, si es de servicio pesado, si es una flota urbana, si es una flota ligera, si es una flota regional o de pasajeros, o más que nunca. Clasificarlo correctamente porque eso nos va a determinar cuáles son los costos adecuados. La estructura que les pongo a continuación es una estructura de una empresa de transporte regular de carga pesada, interprovincial, de mercancía en general. Y miren ustedes cuál es la estructura, pero esto es antes del marzo del 2020. ¿Cómo será más adelante? Hasta ahora sigue siendo similar. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Puede haber mutaciones, nuevas condiciones? Sí. Eso aún no lo sé y les aseguro que muchos de nosotros no lo sabemos. No creo que alguien tenga la certeza de decirnos qué es lo que va a ocurrir mañana. Es más, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el comportamiento social y los resultados a partir de este lunes? Lo único que nos queda es la prevención y el respeto estricto y la disciplina a las normas sanitarias. Es lo único que podríamos recomendar. Los indicadores, ¿qué son los indicadores? Lo que me permite ser exitoso, lo que me conduce hacia una fórmula de productividad. ¿Y qué es productividad? Con lo mismo produzco más, o produzco lo mismo pero con menos. Y es lo que queda hacer hoy día, pero para eso tengo que tener información y tengo que medirla y controlarla. Y entonces, algunos indicadores clave, tenemos el tema de la unidad, tengo que controlar sus días de operación, tengo que saber cuánto opera un vehículo. Y si yo puse en mi margen de contribución la operatividad de mi vehículo es 21 días al mes, tiene que ser 21 días al mes. No puedo descuidar de que sea menos. Si es menos, no voy a recibir lo que, no voy a recibir lo que proponía recibir. Mi utilidad va a afectarse mi utilidad, mi rentabilidad. Tengo que medir al operador porque no todos los operadores producen lo mismo. ¿Cuál es su generación de valor a la empresa? ¿Cuántas toneladas transportadas, kilómetros generados, etcétera? El combustible es el principal costo de la estructura en una empresa de transportes. Entonces, como tal, tengo que manejarla estratégicamente. Los neumáticos, si bien es cierto, solo es el 6-7% de mi estructura general en una flota interprovincial pesada, ese 6-7% no tiene que pasar de 6-7%. Quisiera que sea 5-4%. Pueden hacerlo enhorabuena. Es difícil, pero la estrategia es solo mantener ese número. Si se te escapa ese número, obviamente va a afectar seriamente tu utilidad y lo mismo pasa con el mantenimiento. La productividad, no hay más que hacer. Lo que ven aquí en esta transparencia. La productividad es una fórmula, es un número y es sencillamente el cociente entre lo que sale y lo que entra. Las ventas entre el costo, sencillamente eso. Si mi productividad sube es porque con el mismo costo produzco más o vendo más. O si mi productividad sube es porque produzco lo mismo porque mis costos son menores. La continuidad del negocio, pues más que nunca, solo las empresas correctamente constituidas,
que obviamente está en escenarios sólidos, con buena performance, con buen desempeño, con variables estables, con mercados adecuados, con tarifas bien constituidas, con normas y disciplinas operativas, con cumplimiento férreo de las normas legales y con el cumplimiento, obviamente, de medidas de corrupción y honestidad en los negocios, son las que más van a sobrevivir. Las otras no, porque sentaron sus negocios y el futuro, obviamente, en cosas inestables que pueden o no desaparecer. Y ahora, créanme, como está la sociedad, va a haber mucha restricción a que sigan operando estas empresas. También hay que entender que tenemos fluctuaciones. Yo lo que les decía que veamos hacia futuro como un vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Por qué? Porque en el futuro es posible tener una reactivación. Y esta reactivación, obviamente, ¿es posible? Sí, y es muy posible porque lo que está ocurriendo en este momento no es un efecto de un ciclo recesivo que viene de una estructura productiva o de un proceso social sostenido años atrás, sino que nos agarró de un solo telón. De la noche a la mañana encontramos una situación distinta. Pero el acervo productivo, la población, la tecnología, el mercado y todo lo que vincula el aparato económico está latente en la sociedad para tomarlo y volverlo a repotenciar, volver a hacer girar la rueda. Entonces, eso nos lleva, obviamente, a ver un futuro promisorio, un futuro de crecimiento, nuevamente de expansión económica del Perú. Y es lo que tenemos que aprovechar, y lo aprovecharán las empresas que están debidamente preparadas. No las empresas que son débiles, no las empresas que obviamente en esta situación ya se extinguieron. Y esto es lo que dibujan estas dos láminas. Los procesos recesivos son transitorios, pero después viene la recuperación y la expansión económica. También deben entender que el tema del transporte es un tema de variabilidad. Aquí les pongo, por ejemplo, un resultado económico de una empresa real, una empresa de transporte, que digamos el transporte contratado fue la línea roja y la azul fue el resultado real que tuvo la empresa, el resultado real que tuvo, un segundito, el resultado real que tuvo en el plazo que operó. ¿De acuerdo? Entonces, debemos siempre entender que esto de aquí, en la industria, y es muy común verlo en el transporte, que la variabilidad es un factor que obviamente es difícil de controlar. Aquí nuevamente vemos una dispersión de información de una empresa de transportes que estaba comprometido a hacer 10 viajes al día, y vean ustedes cuál ha sido la realidad en un mes de operación. No fueron los 10 viajes al día, los 10 viajes al día fue esto, quizás la moda en una distribución de frecuencias estuviese por aquí la parte del promedio, la parte, digamos, del valor esperado, pero en realidad cuando tenemos nosotros picos de demanda como estos y tenemos valles en la demanda como estos, lo que hacen es parar flota y pedir incrementar flota. Entonces lo que debemos es buscar siempre en todo momento tener mercados constantes, mercados, digamos, que no tengan tanta variabilidad. El enfoque financiero, siempre tenemos que ver que todos los negocios, cuando hablamos de activos, en el caso de la industria del transporte hablamos de camiones, no estamos hablando de camiones, estamos hablando de dinero. Y entonces cuando hablamos de dinero, ¿qué es lo que buscamos? La rentabilidad de este dinero en el tiempo. Y esa rentabilidad del dinero, cuando vendemos y gastamos y tenemos activos involucrados con expectativas de, digamos, de recuperar algo por esos activos involucrados en este proceso productivo, y todo esto lo medimos a través de una tasa de interés, estamos hablando de rentabilidad. Y estaremos obviamente en una empresa que sea rentable. ¿Y cuál es esa empresa rentable? La que obviamente sus flujos, estos flujos financieros futuros, lo que les hablo del futuro, de tener, digamos, estabilidad más adelante y pensar bien en las oportunidades que tenemos como empresa, como empresa, empresarios y personas, obviamente nos van a determinar si los capitales que tenemos ahora sufrirán rentabilidad o no. Pero eso obviamente depende de que también hagamos las cosas a futuro. Y los medimos, ¿no? Aquí les pongo dos notas.
mido esa rentabilidad a través de la tasa interna de retorno y a través del valor actual neto. Bien, hemos tenido a bien explicarles rápidamente estos conceptos básicos, generales, de lo que aplicamos aquí en Cefortrans y damos cursos, digamos, periódicos, diplomados y talleres sobre hablar de esto en casos reales, casos que vemos en la realidad de la sociedad, de tarifas, de procesos productivos, de seguridad, de métodos de operación, de proyectos aplicados a la industria, etcétera. Todos estos temas los brindamos y los invitamos digamos, inscribirse, participar, acompañarnos en el detalle y se puedan inscribir para que puedan conocer al detalle cada uno de estos temas que damos. Y quisiera, por favor, en estos breves minutos que quedan, si tuviesen alguna pregunta o algo que realizar para poder dar concluida con nuestra exposición, sin antes volverles a agradecer su preferencia y habernos acompañado estos minutos. No sé si a través del chat o algún medio, por favor, quisieran alguna pregunta o algo que quisieran opinar, participar. Bien, creo que no. Aló, buenas noches. Sí, adelante. ¿Qué tal? Una consulta. La venta, por ejemplo, de los activos, en este caso de los camiones, cuando pasan una determinada fecha, en el caso de Transporte Mina, que los vehículos tienen que tener máximo 5 años de antigüedad, ¿en qué segmento entraría el valor de la venta de ese vehículo, no? Uh-huh. Bien, José Luis, muchas gracias por tu pregunta. Quiero entender. Tú hablas del valor de recupero de una inversión. Hay Ajá, industrias correcto. como la industria minera que obviamente requieren por seguridad, por productividad y por N factores más que obviamente son corto el tiempo para poder explicarlo, activos de cierta antigüedad o de cierta cantidad de uso en horas. Entonces, obviamente es un activo que sale al mercado y que puede tener un segundo uso. Y así se ve. El análisis financiero de un negocio se realiza de esa forma. Cuando yo inyecto un activo que a las finales es el patrimonio, es una inversión de la empresa, del inversionista, tiene una expectativa de uso y en el tiempo a través del cual recupera su capital, pero también tiene una expectativa financiera de recuperar algo en el final de la vida útil. Entonces, ese valor de recupero depende de muchas cosas, no solamente del uso del tiempo o digamos del Estado, sino también de las políticas y obviamente de la forma como esta empresa estratégicamente maneja su mantenimiento para, digamos, conseguir el mejor estado al final de la vida útil del activo para poder conseguir un valor residual óptimo. Y eso sí interviene en la tarifa y interviene también en los resultados financieros de la empresa. No sé si respondí su pregunta. Es muy importante. Sí, perfecto. Sí, sí, claro, está muy bueno. Gracias. Hola. ¿Alguien más que quisiera participar, por favor? El micro lo tenemos abierto. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, J. Neira, ¿no? Exacto. En el tema de seguridad, ¿qué tan importante es el tema de seguridad? Si bien es cierto, la seguridad se va a enfocar en el tema de capacitación, investigación de incidentes, pero si tenemos operadores con conductas de riesgo y que ponen en riesgo la operación, ¿cómo podríamos cambiar ese tipo de hábitos? Porque esto va a ser una pérdida para la empresa si tenemos algún tipo de volcaduras, de vehículos siniestrados, etc. Bien, gracias. Gracias por su pregunta. Bien, esto no es tanto un tema de costo, pero sí es trascendental y fundamental.
Si yo tengo un factor de riesgo en mi negocio, lo que tengo que hacer diligentemente es eliminarlo. Y si yo tengo un factor humano que está ocasionando ese factor de riesgo, tengo que analizarlo, causa raíz. Si yo tengo frecuentemente incidentes, desvíos, accidentes ocasionados por personas, obviamente mi análisis parte de eso. ¿Cuál es la causa raíz? De que tengo que desterrarlo, obviamente, porque un accidente, amigo, nos ocasiona pérdida, y fuerte pérdida, doble pérdida. Tenemos activo no operando, tenemos que resarcir pérdidas quizás humanas, materiales, y tenemos que resarcir, como les digo, las pérdidas, y tenemos lo que dejamos de lucrar, rentar. 3 elementos negativos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Las personas son las que cometen errores, no los activos. Yo, si les doy las condiciones adecuadas de operatividad a un trabajador y no las cumple, sencillamente un tema conductual. Entonces yo debo tener la suficiente claridad a través de una buena política de sanidad mental de la persona, del trabajador, que es responsabilidad del empleador, de poder identificar aquellos elementos que tienen, digamos, esa tendencia a transgredir normas y no tener la productividad adecuada o no tener el cuidado adecuado en el desempeño de sus funciones. Lo primero. Lo segundo, aquella persona que no conoce correctamente su trabajo y cometió un error por eso, tengo que capacitarlo correctamente para que no vuelva a cometer esos errores, si es un buen elemento. Y el tercero, fomentar un ambiente de experiencia, de compartir, digamos, vivencias para poder tener actividades sólidas, sostenibles y viables. Eso. El que no sabe, le enseño. El que no puede, le ayudo. Pero el que no quiere, lo retiro. Así de simple. Porque lo contrario, no hay alguna medida, no hay una fórmula matemática dentro de la estructura de costo que nos pueda aliviar esa pérdida futura, ese potencial desvío que podríamos tener. Hola, ¿aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Qué ¿Sí? tal? Quería hacer la consulta. Sergio. No, le habla Walter. Walter David. Walter Vargas. Adelante. Sí. Sí. Sobre lo que usted se comentaba sobre, en el caso de la mina, el parque automotor de 5 años. En el caso de la ciudad, el parque automotor, tenemos un parque automotor bastante obsoleto. Algunas empresas ya abusan de esto, pues, ¿no? Le dan a un vehículo hasta su máxima capacidad, algunas veces en peso, otras veces contaminamos demasiado. ¿Y qué medidas, como medida de seguridad al antecesor? O sea, esta es una medida también de seguridad para el conductor, para el estibador o para la persona que va junto al conductor. Muchas empresas tenemos la obligación de enviar una persona o 2 personas para la activa o desestiva de la carga. Eso es en cuanto a un tema. O sea, ¿qué medidas podemos tomar? Económicamente, en que debe estar un activo dentro de una operación. Bueno, no le llamo reinserción. El proceso Bien, jóvenes, ya hemos visto este asunto de cómo calcular el costo del flete de los transportes y todas las cosas que están implicadas. Entonces es bueno que conozcamos toda esta información para siempre tomarla en cuenta y conocer cómo la economía se mueve de acuerdo a esto. Bien, antes de terminar, vamos a sacar la evidencia, por favor. Todos los que puedan prender las cámaras, por favor. Vamos a sacar la evidencia. A ver, prendan sus cámaras.
Bien, jóvenes. Quedamos acá. Entonces, nos veríamos la siguiente, no, el día viernes, ¿no? También tenemos clases. Entonces, nos vemos el día viernes. Sí, nos vemos. Listo, Inge. Listo, listo.